Bueno, quiero darle un saludo nuevamente a toda la comunidad de tutorialesvirtuales.com y vamos entonces a la segunda parte de nuestro aplicativo Trackstar, que sería el video tutorial número 8 de CodeIgniter. Bienvenidos entonces a este video tutorial. Listo, entonces me encuentro aquí en el PHP que es el que nos permite gestionar fácilmente la base de datos MySQL, poder crear bases de datos y aparte de eso poder crear las tablas que van a llevar esa base de datos y aparte de eso nos va a permitir crear nuestras relaciones. Vamos entonces a crear una base de datos a la que vamos a llamar Trackstar, cuyo cotejamiento le voy a dar de una vez UTF-8 Spanish. Por acá debería estar UTF-8 Spanish, aquí está. Y le vamos a decir entonces crear. Aquí ya tenemos entonces creada la Trackstar y vamos a crear la primera tabla a la que vamos a llamar users y el número de campos vamos a fijarnos entonces en el modelo que habíamos creado anteriormente. Listo, entonces tenemos aquí el modelo, vamos a analizar este modelo rápidamente y nos dice que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 campos creados. Vamos entonces a decirle que los campos que nos va a crear son 5 campos y vamos a empezar con el primero, el que vamos a llamar name, luego va con el username, luego vamos con uno que vamos a llamar password y luego vamos con uno que se llama email y luego vamos con uno que se llama name. Listo. Ese será la clave, o sea, será de tipo entero con autoincrementable y de clave primaria. Aparte de eso, costumbro hacerle atributo un signet, eso me ahorra un poquito de memoria en la base de datos. Otra cosa que vamos a escoger para todas nuestras tablas es que vamos a trabajar con InnoDB. Eso nos permite poder tener relaciones directamente hechas por MySQL y no tenerlas que hacer nosotros en el programa. Vamos a crear el cotejamiento de una vez a esta tabla y le vamos a decir que es UTF-8 Spanish. Aquí está. Listo. El username, vamos a crear un varchar, no sé, de 50 caracteres, no creo que haya un username más largo. El varchar vamos a crearlo 40, ya que cuando trabajamos con MD5, la configuración MD5 por lo general es para 40 caracteres, entonces lo podemos dejar ahí, este sí lo vamos a dejar de 150 y el nombre vamos a dejarlo que pueda ser también de 150 caracteres. Creo que ya con esto ninguno de los datos van a ser nulos. Creo que ya con esto entonces tenemos nuestra primera tabla creada. Vamos a decir grabar y ya tenemos nuestra primera tabla. Vamos a crear una nueva tabla a la que vamos a llamar en este caso projects. Entonces vamos a projects y le vamos a decir entonces projects. Listo. El projects, perdón. Vamos a Trackstar. Vamos a crear una nueva tabla en la que vamos a llamar projects. Listo. Esa tabla va a tener los siguientes campos. Vamos a projects 1, 2, 3, 4, 5 campos tiene esta tabla. Entonces va a tener 5 campos. Vamos a decir continuar, por eso es bueno hacer el modelado antes. Vamos a tener un ID, luego vamos a tener un user. Creo que lo llamamos, ¿cómo es que lo llamamos? Lo llamamos create user ID. Listo. Entonces, llamémoslo de la misma manera, created user ID. Esto, bueno, ok, esto será de tipo entero, este será de tipo entero también, y este será de llave autoincrementable, este será primaria, y este será una llave índice. Ya les explico para qué nos sirve esa llave índice. Esa llave índice nos permite para poder relacionar tablas. Ahorita vamos a crear otra que se llama name, description and created. Entonces podemos decir name, description, y podemos llamar otra que se llame created, y a esta que llamamos created, bueno, el name puede ser de, no sé, proyecto de 50 caracteres, creo que está bien. La descripción puede ser de tipo texto y el create vamos a llamarlo, vamos a crear uno de timestamp y le vamos a decir que como valor predeterminado me ponga el current timestamp. Esto de tal manera que yo no tenga que hacerlo por el programa, sino que la misma base me lo pone en el momento que se almacena ese dato en la base de datos, él mismo le pone el dato que esté en ese momento. Vamos a decirle que es InnoDB y vamos a utilizar cotejamiento UTF-8 UTF-8 Spanish, esto para que no tengamos problemas de caracteres especiales como ñes o eh,
tildes. Vamos a decirle grabar, creo que ya quedó. Y ahora, como pueden ver, cuando estemos en estructura, en la estructura de la tabla, cuando la tabla tiene I no debe, se dan cuenta que nos aparece un enlace aquí que se llama vista de relaciones. Vamos a vista de relaciones y nos dice que el ID y que el create user pueden ser relacionadas como foreign key. Vamos a relacionar el create user. Cuando ustedes abren acá, inmediatamente le dice, bueno, ¿con qué la va a relacionar? Aún este create user va a estar relacionado directamente con user ID. Y con user ID le vamos a decir que si borran ese usuario, pues entonces que me haga en cascada. O un update, que no pase nada. Porque recordemos una cosa importante aquí. Cuando nosotros estamos trabajando sobre un usuario, si ese usuario hacen un update sobre el usuario, nunca van a poder hacer un update sobre el ID. El ID es una llave única, entonces pueden actualizar el username, pueden actualizar si quieren el password, pueden actualizar el email, el name, pero el ID nunca, el ID siempre va a permanecer. Por lo tanto, que lo que le estoy diciendo aquí en la vista relaciones es, perdón, lo que pasa es que no lo grabé, user ID, te digo aquí cascada, y un update le digo restrict, le digo grabar. Bueno, tenemos un error. Revise los tipos de datos. Vamos a revisar acá qué pasa. Ya sé por qué pasa eso. Porque aquí en Project, Create User ID, cuando voy a User, recuerden que el ID tiene un atributo unSignet. En Project debemos crearle también ese atributo unSignet. Lo voy a editar y lo voy a decir como atributo unSignet. Le digo grabar y al ID también, por lo general, yo le hago lo mismo. Entonces, atributo unSignet, le digo grabar. Esto simplemente ya gusto de que con eso me ahorro un espaciecito más en memoria en mi SQL. Listo, ahorita sí cuando vaya a Projects le digo vista relaciones y cuando trate aquí enlazarlo con users, cascada con update restrict, le digo grabar y ya no tengo ningún problema. Ahí ya me lo enlazó correctamente. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo aquí? Lo que les estoy diciendo en decirle on delete es que cada que un usuario que tenga el ID específico con el cual lo tengo enlazado, si ese usuario se borra, inmediatamente el proyecto al que pertenece ese usuario también se va a borrar. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo con cascada, de tal manera que él me va a manejar, eso se llama integridad referencial. Yo no voy a tener problemas de estar mirando, bueno, si borro un usuario, tengo después que ir a borrar el proyecto al que pertenece a ese usuario, no tengo que hacer eso. Eso me lo va a hacer automáticamente. Vamos a hacer una prueba sencilla, vamos a insertar un usuario acá, vamos a decirle el username, no sé, rat, vamos a decirle password 1234, sin encriptar, vamos a decir email, rgt no, bueno, rgt arroba hotmail, vamos a decirle prueba arroba p.com, cualquier cosa. En el name vamos a decirle Roosevelt. Listo, y lo vamos a grabar. Ok, ahí ya quedó ese usuario. Vamos a insertar otro usuario aquí de prueba, donde le vamos a decir username tuto, con password 1234, con email prueba2 arroba p.com, name tuto. Listo. Le digo continuar, ahí ya quedamos. Si yo voy a user y lo examino, tengo dos usuarios creados. Ahora yo podría ir a crear un project y cuando yo vaya a insertar el proyecto, él inmediatamente, mire que la base de datos me aparece de que él ya tiene una integridad referencial y me dice, bueno, entonces dígame de los que están creados, ¿cuál va a escoger? Entonces simplemente yo le voy a decir, bueno, voy a escoger que el usuario 1, obviamente esto lo hace uno por programa, pero aquí simplemente para hacer la prueba. Aquí le digo name, el proyecto se va a llamar no sé, Joomla. Aquí le digo la descripción, vamos a crear un CMS. Listo, le digo continuar y entonces ya tengo un proyecto creado que está asociado al user ID 1, que es el usuario que lo creó y con todos sus datos. Vamos a crear otro, vamos a insertarlo, vamos a decirle que hacer el 2 y le digo entonces aquí name, no sé, Drupal. Vamos a crear una especie de Drupal. Listo. Y lo grabo. Y entonces cuando yo vaya acá ya tengo dos proyectos, uno creado con el user ID 1 y otro creado con el user ID 2. ¿Qué pasa? Si yo voy a users y en users yo cojo y examino y borro el user ID 2, por decir algo, voy a borrar este que tengo aquí, al que le creé el proyecto número 2, lo borro, ok,
me dice que si realmente se ha borrado, le digo que sí. Cuando yo vaya aquí a proyectos, se van a dar cuenta en examinar que solo tengo un proyecto. O sea, él automáticamente lo borró. Si tuviéramos tablas con MySam y no referenciadas, esto no hubiese pasado. Esto simplemente me hubiera quedado aquí una referencia a un usuario que no existe. Pero como pueden ver aquí, mi SQL ya se encarga de hacer esto por nosotros. Entonces, ahorita sí vamos a borrar. Teniendo esto en mente, vamos a coger y vamos a borrar estos usuarios. Espero que les haya quedado claro. Aquí ya está. Y projects. Examinar. Como borré el usuario, obviamente se me borró el proyecto también. Ahí no tenía que hacer yo más nada. Entonces, aquí ya tenemos, como pueden ver, tenemos los proyectos. Vamos a crear entonces una tabla a la que vamos a llamar ISUES. Entonces, trackstar, vamos a crear ISUES. Y en ISUES vamos a tener lo siguiente. Y 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5. Tener 5 campos donde vamos a tener un ID, un created user ID, vamos a tener un name, vamos a tener un description, vamos a tener también un created. Ok, creo que es lo mismo, los mismos datos que tenemos en ISUES, sí, ok. Pero vamos a darle nuevamente aquí en description de tipo text, vamos a decirle que es un timestamp y como valor por predeterminado va a ser el current timestamp. Vamos a decirle esto que es un entero. Vamos a decirle esto que es un entero. Ambos tienen como atributos un signet. Y este sería de clave primaria, autoincrementable, y este sería simplemente un índice. Creo que ya aquí no, lo único que me faltaría decirles es que este name va a tener 50 caracteres. Le decimos que es INODB, para decir cotejamiento. Aquí me voy entonces a UTF Spanish. F8 Spanish, le digo grabar y ahí ya tengo creada la tabla. Cuando vaya a vista relaciones, entonces tengo create user ID que va a estar enlazado con user ID, on delay cascada, on update, restrict, no hay problema. O sea, cuando update tiene el usuario no va a pasar absolutamente nada. Ya tenemos entonces 3 tablas creadas de nuestro proyecto. Vamos a crear la otra tabla, la que vamos a llamar Project User Assignments. Entonces venimos aquí. Projects. Venga, ¿cómo la llamé? Creo que la llamé. Sí, ok. Sería Project User Assignments. Assignments. Listo. Assignments. De campos deberían de ser 2 campos nomás. Project ID, Owner y Create. Ok. Entonces simplemente, bueno, yo creo que nos sobraría Create, pero pongámoslo. Serían 3 campitos donde yo voy a tener aquí simplemente algo que se va a llamar Project ID y creo que se llama Owner ID. Entonces aquí es Owner ID. Sí, que hace parte de eso. Y aquí simplemente create. Cuando asocié ese usuario a un proyecto. Entonces puede ser este create, también puede ser un timestamp. Esto simplemente para que él mismo ponga la fecha cuando se creó. Este va a ser de tipo entero. Este va a ser de tipo entero. Este va a ser con atributo primario. Que también va a ser de tipo primario. Ninguno de los dos va a ser autoincrementable. Va a ser un signet y un signet. Y va a ser i9b y con cotejamiento UTF-8 Spanish. Creo que ahí ya está lista. Si la grabo, ahí ya la tengo grabada y simplemente voy a la vista de relaciones y le digo que el Project ID se va a relacionar con Project ID, que un delay cascada y un update restrict. No pasa nada. Y Owner va a ser también, lo va a relacionar con User ID porque tiene que ver con un user cascada. Ok, y le digo restrict y le digo grabar. Ok, ahí ya tengo entonces casi todas mis relaciones ya listas, hechas directamente con MySQL. Y vamos por último a crear una tabla que vamos a llamar comments con número de campos. Simplemente van a ir en comments, creo que van a ir 1, 2, 3 campos. Vamos con 3 campos.
Entonces, ¿cuáles son esos tres campos? ID del comentario, base este es entero, atributo unSignet, índice primario, y este sí va a ser un anticrementable. El otro sería y sube ID, y este sería created user ID. ¿Quién crea el comentario? Creo que así lo tenemos. Sí, created user ID. Ok. Perfecto. Este ISUDE va a ser de tipo entero. Este va a ser de tipo entero. Y estos dos van a ser también un signet para que me permita hacer la referencia sin ningún problema. Esto va a ser de tipo I9B con cotejamiento UTF-8 Spanish. Vamos con esto a crearle a estas dos tablas index. Con esto ya grabamos. Ahí ya tenemos la tabla. Cuando yo vaya a vista relaciones, bueno, me dice que create user ID no tiene índice. Entonces simplemente venimos y le creamos el índice, creo aquí, listo. Ok, cuando vengamos a vista relaciones, ahí ya lo tenemos. Entonces tenemos users ID va con users ID y create user ID va con users ID. Y de esto va, ok, y de esto va simplemente en cascada con ambos. Ok, one of the restrict, one of the restrict. Listo. Esto es lo bueno de uno tener toda la tabla ya modelada, la entidad relación, modeladito todo lo que vamos a tener con entidad relación. Me escribió una persona que le parece muy chévere esta manera de explicar y que sería muy bueno más adelante mirar también UML, de pronto cuando se vaya a hacer un proyecto, hacer UML si no está para nada mala idea. Lo que pasa es que UML como tal tiene una teoría, o sea, tiene muchísima teoría con respecto a UML. Entonces tardaríamos muchísimo tiempo, pero bueno, aquí ya está la entidad de relación. Con esta entidad de relación vieron lo facilito que es pasar esto a PHP MyAdmin. Con simplemente tener las cosas claras ya lo podemos crear. Y como les decía anteriormente en los videotutoriales, este va a tener una característica especial. Este programa es que mi SQL nos va a manejar las relaciones, no lo vamos a hacer nosotros. Listo, entonces hasta aquí esta segunda parte del aplicativo Trankstar. Pueden crear ya de una vez su base de datos, su tabla y todo el cuento para empezar a trabajar. Que Dios los bendiga. Nos vemos entonces en la tercera parte.